Segunda de Crónicas, capítulo 14. Vamos a leer todo el capítulo. Segunda de Crónicas, capítulo 14, dice lo siguiente. Durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Dijo, por tanto, a Judá: edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra. Porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Tú también, Asa, ejército que traía escudos y lanzas, de Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes, y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Amén. Segunda de Crónicas, capítulo 14, 15 y 16, nos narra la historia del reinado de Asa. Para este entonces Israel estaba dividido. Para este entonces había el reino del norte, que se denominaba Israel, y el reino del sur que se llamaba Judá. El reino del norte no tuvo ningún rey que fue piadoso, ningún rey que hizo lo recto delante del Señor, ningún rey que obedeció al Señor, sino que todos fueron pecadores, idólatras, desobedecieron lo que Dios les había dado, los había encomendado. El reino del sur, sin embargo, tuvo algunos reyes perversos, idólatras, malos, pero también tuvo algunos reyes rectos, justos, buenos. Y el rey Asa, según la descripción que leemos en el capítulo 14, era uno de esos reyes que era recto, que era bueno delante del Señor. Y cuando vemos este capítulo 14, lo podemos dividir en dos partes: los primeros 8 versículos y los últimos 7 versículos. En estas dos partes encontramos una actividad, una obra, una reacción de parte del pueblo del Señor, y también encontramos una respuesta de Dios en base
a lo que el pueblo de Dios estaba haciendo. En el capítulo 14 se nos comienza a decir que durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David. Abías era el padre de Asa, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. Durante el reinado de Asa hubieron 10 años de paz. Conocemos por la historia que Asa reinó por 41 años. Y en esos 41 años, este hombre es descrito como un hombre bueno y temeroso de Dios. El versículo 2 nos comienza a dar una descripción de lo que él es y por qué se describe de esa manera. Versículo 2: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Note la descripción de este rey de Judá. Hizo lo recto, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová su Dios. Que estas palabras, hermanos, nos recuerdan de que los ojos de Dios siempre están abiertos. Los ojos de Dios siempre están observando. Que los ojos de Dios están analizando aquellos que dicen ser los suyos. Este Asa hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Por qué hizo lo bueno? ¿Qué es lo que hizo Asa para que se describa como que hizo lo bueno y lo recto delante del Señor? Notamos lo que dice desde el versículo 3. Porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos. Los lugares altos eran lugares en las colinas o en los cerros donde los pueblos o el pueblo venía o llegaba y adoraba y daba incienso y ofrecía sacrificios. Pero Asa llegó y quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Asera. Asera era una diosa de los cananeos, era símbolo de la fertilidad, pero cuando entró Asa, él destruyó las imágenes, destruyó los símbolos de Asera. Pero no solamente dejó de hacer algo, porque el versículo 3 nos dice lo que dejaron de hacer: quebrantaron imágenes, quitaron lugares altos, quitaron el culto extraño. Pero el versículo 4 nos dice que mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres. Que no era suficiente dejar de hacer aquello, sino que Asa les manda ahora que en vez de hacer aquello, no es que no hagan nada, sino que ahora busquen a Jehová, el Dios de sus padres. Que no es solamente dejar la idolatría y aquello que nos aleja de Dios y que roba el primer lugar de Dios en nuestras vidas. No es solamente quitar eso, sino que intencionalmente comenzar a buscar al Dios verdadero, comenzar a ir detrás de aquel que es el creador de todas las cosas. Es lo que Asa les manda a ellos. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. No solo dejen de hacer aquello, sino que intencionalmente busquen a Jehová, el Dios de sus padres. Que intencionalmente pongan por obra, obedezcan, vivan, anden en la ley y sus mandamientos. Versículo 6: quitó asimismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes. ¿Por qué se describe a Asa como un hombre bueno y recto delante de los ojos de Jehová? Porque quitó aquello que a Jehová no le agradaba, quitó aquello que Dios había prohibido, quitó aquello que le traía ofensa al nombre de Dios, y en vez de ponerle atención a eso, ahora manda: busquen a Jehová su Dios, obedezcan sus leyes y sus
mandamientos. Y si usted y yo queremos ser vistos como buenos y rectos delante del Señor, siendo cristianos, debemos de dejar a un lado aquello que roba la gloria de Dios en nuestras vidas. Debemos de alejarnos y quebrantar y quebrar y abandonar toda clase de idolatría de nuestros corazones, toda clase de obra que le roba la gloria de Dios en nuestras vidas. Y en vez de ponerle atención a eso, buscar al Dios verdadero. Buscarlo en oración, buscarlo en su palabra, buscarlo en la iglesia, buscarlo en nuestro hogar, dejar de hacer aquello y buscar y obedecer la ley y los mandamientos de Dios. Por eso se describe que Asa era recto y bueno. Al final del versículo 5 nos dice: y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Vamos a regresar a este punto. Pero vemos a este rey obrando de esta manera para que se describa como un rey bueno y recto delante del Señor. Y hubo paz en su reino. Y como no tenían que preocuparse por la guerra, por los pleitos, versículos 6 y 7 se nos dice: y edificó ciudades fortificadas en Judá, por cuanto había paz en la tierra, y no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Note esa expresión: Jehová le había dado paz. No había guerra porque ellos buscaron a Dios verdaderamente. Destruyeron lo que no agradaba a Dios, lo que desobedecía a Dios, lo que los alejaba de Dios. Buscaron a Dios verdaderamente y Dios les dio paz. Esta paz era un don de Dios. Y lo que aprendemos de esta reacción de Dios, porque Jehová le había dado paz, es que Dios responde apropiadamente a nuestras acciones y nuestras decisiones. Grábese eso. Dios responde apropiadamente a nuestras acciones y a nuestras decisiones. Por ejemplo, si obedezco el mandamiento de Dios, Dios responde en una manera correspondiente a mi obediencia. Si desobedezco el mandamiento de Dios, Dios responde en una manera correspondiente a esa desobediencia. Ellos buscaron a Jehová, ellos se alejaron de la idolatría, ellos obedecieron el mandamiento de Dios y por lo tanto Dios les dio paz. Dios trajo paz a ellos. Dios es el dador de la paz. Es un don que solamente Dios puede dar. Y por lo tanto, versículo 7 dijo: por tanto a Judá edifiquemos estas ciudades y cerquémoslas de muros con torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios. Le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y fueron prosperados. Edificaron ciudades porque tenían paz porque buscaron a Dios. Fueron prosperados porque buscaron a Dios. Dios responde apropiadamente a nuestras decisiones y a nuestras acciones. Ellos tuvieron paz porque buscaron al Señor. Dios les dio paz. Pero notamos, hermanos, que en ese tiempo de paz, ellos no se pusieron a descansar, ellos no se pusieron a tomarlo livianamente. No, ellos aprovecharon el tiempo para edificar, para construir, para elevar torres. Y lo que podemos aprender de esto es lo siguiente, hermanos:
que es en tiempo de paz, es en tiempo de tranquilidad donde usted y yo edificamos y fortificamos. Es en tiempo de paz, es en tiempo de tranquilidad donde usted y yo construimos, edificamos, fortificamos. En ese tiempo de paz nos llenamos de la palabra del Señor. En ese tiempo de paz nos llenamos del conocimiento de Dios. En ese tiempo de paz atesoramos la palabra, atesoramos las promesas, las guardamos en nuestros corazones. ¿Para qué? Para sacar de ese tesoro cuando venga el día malo. Note lo que hicieron ellos. Dios les dio paz y construyeron y edificaron y fortificaron e hicieron torres e hicieron barras e hicieron puertas. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios, Dios les dio paz, Dios los prosperó y por lo tanto se aprovecharon en esa paz para fortificar su reino, su terreno. Y esa es una lección para nosotros, hermanos. No siempre nos va bien. No siempre están las cosas en un estado de paz exteriormente. Pero cuando estamos en paz, usted y yo nos debemos preparar, fortificar, edificar, aumentar nuestra fe, crecer en conocimiento, atesorar la palabra del Señor, para que cuando venga el día malo podemos estar firmes. Dice un escritor, en tiempo de paz hemos de prepararnos para tiempos de conflicto. Buscaron a Dios y Dios les dio paz. Y aprovecharon ese tiempo de paz para fortificar y edificar su reino. Dios responde apropiadamente a nuestras acciones y decisiones. Y si usted busca al Señor y usted obedece sus mandamientos, y yo también, el Señor responde apropiadamente a nuestras vidas y nos puede dar mucho tiempo de paz para que crezcamos y conozcamos más al Señor y podamos llenarnos de su palabra para cuando venga el día malo podamos estar firmes, podamos estar listos. Versículo 8, tuvo también Asa ejército que traía escudos y lanzas. De Judá 300,000 y de Benjamín 280,000 que traían escudos y entesaban arcos, todos hombres diestros. No solamente fortificaron, sino que tenían un ejército de 580,000 soldados. 580,000 soldados. En tiempos de paz fortificaron. Usted y yo, en tiempos de paz, debemos de fortificar. Debemos de construir, debemos de crecer. ¿Quién hubiera pensado que este año, por meses, estuviéramos pasando en esta pandemia? ¿Cuántas personas no están desesperadas? ¿Cuántas personas no están angustiadas? ¿Cuántas personas no prepararon y atesoraron la palabra de Dios en sus corazones? Específicamente los cristianos. ¿Cuántos cristianos están desesperados hoy, atribulados hoy? Está faltando la fe hoy. Porque el día de ayer, cuando había paz, no la dedicamos a fortificar nuestros corazones, no la dedicamos a llenarnos de la palabra del Señor, no la dedicamos a fortalecer nuestro hombre interior, sino que le dedicamos a otras cosas. Y por lo tanto, cuando viene el día malo, no estábamos listos. Nuestra fe no estaba fuerte, nuestro corazón estaba débil. Porque este Asa, con su pueblo se prepararon. Porque el día malo viene. Tarde o temprano, el día malo viene. Porque en el versículo 9 llegó el día malo. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Estaban en paz, estaban construyendo, estaban fortificando, estaban edificando, porque buscaron a Dios y Dios les dio paz, pero luego se levanta un ejército de 1,000,000 de soldados. Un ejército mucho más numeroso que el ejército de Asa. Casi el doble, de 580,000 contra un ejército de 1,000,000 de soldados.
Y no perdamos esta realidad, esta verdad, que aunque ellos buscaron a Dios, que aunque el rey hizo lo recto delante de Jehová, aunque hizo lo bueno delante del Señor, aunque fue prosperado y tuvo paz, el día malo llegó. El enemigo preparó para atacarlo. No vaya a pensar, hermano, que simplemente porque busca al Señor no le va a suceder nada. Que simplemente porque está obedeciendo el mandamiento del Señor no le va a suceder nada. No van a venir problemas, no van a venir dificultades, no van a venir tribulaciones. No, la Biblia promete que van a venir. La Biblia promete que van a llegar. Y es en los tiempos de paz, cuando atesoramos a Dios y su palabra en nuestros corazones, para que cuando el día malo venga, podamos sacar del tesoro que hay en nuestros corazones, que es la palabra del Señor, para poder estar firmes. Porque note lo que ellos hicieron. Versículo 9 otra vez. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros. Y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Notamos que Asa no se quedó en casa. Él no tuvo miedo, él no titubeó, él se levantó y fue a enfrentar la situación. Sin embargo, Asa demuestra en el versículo 11 que su confianza estaba en el Señor. Porque en el versículo 11, Asa eleva una oración a Dios y clama a Dios. Versículo 11, y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. En otras palabras, la magnitud del ejército, si sea mucho, si sea poco, Dios no tiene problemas de ayudar. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Por lo tanto, que dice: ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Note que el lenguaje del rey Asa es que está hablando por el pueblo. Porque él no dice: ayúdanos, oh Dios mío. Él dice: no, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Porque en ti nos apoyamos. No solo él, todos. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Note las palabras de este hombre, de este rey que hizo lo bueno y recto delante del Señor. Reconoció que Dios es el ayudador por excelencia. Reconoció que Dios era el único que lo podía ayudar contra un ejército mucho más grande que el ejército con que él contaba. Y dice: Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Porque en ti nos apoyamos. Y en tu nombre venimos en contra de este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. Palabras de fe. Palabras de fe que este rey declaró, proclamó delante de un ejército mucho más grande, mucho más fuerte que el de él. Palabras de fe: Señor, ayúdanos. En ti nos apoyamos. Tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Hermanos, hay que buscar a Dios, como vimos al principio de este capítulo, de todo corazón,
Hay que apartar las cosas que nos alejan de Dios y buscar a Dios intencionalmente, obedecer su palabra para que Dios responda correspondientemente a nuestras decisiones y a nuestras acciones. Pero cuando venga el día malo, porque en el día de paz nos preparamos y atesoramos su palabra en nuestros corazones, cuando venga el día malo es una oportunidad para ejercitar nuestra fe, para mostrar nuestra confianza en el Señor, para que la fe suya y la fe mía sea real en el conflicto. Eso es lo que hizo Asa. Entonces, hermano, piense en su vida hoy. ¿Qué es lo que está pasando usted hoy? ¿Qué dificultad, qué problema, qué tribulación? Algunos están enfermos. Algunos están afectados por el coronavirus. Algunos están pasando dificultades financieras, económicas, físicas, de salud, en el hogar, en el trabajo, diferentes clases y categorías de problemas. Pero el problema, independientemente de la categoría, no es más grande que el Dios de nosotros. No es más grande que el Dios de nosotros. Y lo que debemos recordar es que es en estos momentos de dificultad es cuando nuestra fe se manifiesta, cuando nuestra fe se exhibe, cuando nuestra fe se demuestra, que podemos decir las palabras que dijo Asa: ayúdanos, ayúdanos, Señor. En ti nos apoyamos, Señor. Tú eres nuestro Dios. No hay nadie fuera de ti. Podemos decir eso. Podemos decir eso. Porque podemos clamar: ayúdanos a Dios, pero en realidad no nos estamos apoyando en Él. No estamos descansando en Él. Y lo que Asa nos demuestra en este capítulo, en este evento, es que la magnitud del ataque, del conflicto, de la dificultad, no se compara a la magnitud de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Creador. No se compara. No se compara. Pero esto vino como resultado de los años que pasó diciéndole al pueblo, busquen al Señor, obedezcan sus mandamientos, pongan por obra su ley año tras año, tras año, tras año, para que cuando llegó el día del conflicto estaba seguro en el Dios en quien había confiado. Y esa es la lección para nosotros hoy. Busque al Señor, obedezca su ley, obedezca sus mandamientos, y Dios va a responder apropiadamente. A ellos les dio paz y aprovecharon esa paz para edificar, para fortificar para el día malo. Lo que Dios le dé, aproveche para fortificar su corazón, para aumentar su fe, para llenarse de la palabra, para conocer más a Dios, para que en el día malo podamos estar firmes. Me recuerda las palabras de Jesús cuando termina el Sermón del Monte. Cualquiera que oye estas palabras y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos, tormentas, olas, agua, ríos, ataques, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la palabra, sobre la roca. ¿Cuál es la respuesta de Dios a esta oración de Asa? Versículo 12. Y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Recuerde lo que venimos diciendo. Dios responde apropiadamente a nuestras acciones y nuestras decisiones. Buscaron a Dios de corazón, obedecieron sus mandamientos, quebrantaron las imágenes, Dios les dio paz.
Viene este ejército, se presenta delante de Dios el rey Asa, expresa su confianza en el Señor, le clama a Dios. Dios responde apropiadamente a esa oración de fe. Versículo 12, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento. ¿Por qué? Porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Judá es descrito como el ejército de Jehová, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellos gran botín. Asimismo atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. Salieron a la batalla, al conflicto, contra un ejército mucho más numeroso, pero salieron confiando en el Dios del cielo y de la tierra. En el Dios del cielo y de la tierra. Hermano, el conflicto va a venir, y quizás algunos están en el conflicto, están en la lucha, están en la batalla, están en la angustia, en la tribulación. El día viene. Nuestra confianza es probado en esos días. Nuestra fe es probada en esos días. Que nosotros podamos tomar el ejemplo de el rey Asa y Judá, que aprovecharon cuando Dios les dio paz para fortificar su país. Y que nosotros aprovechemos cuando haya paz para fortificar nuestros corazones. Y que cuando venga el día malo podamos tomar el ejemplo del rey Asa, que dijo: ayúdanos, porque en ti nos apoyamos, porque tú eres nuestro Dios. Esa es la fe, esa es la confianza que Dios quiere de su pueblo. Y usted y yo, cada vez que venga la angustia, cada vez que venga la dificultad, es una oportunidad para demostrar la fe que habita en nosotros. Y esa fe solamente crece, madura, se fortalece buscando al Señor. En oración, en la lectura, en la alabanza, en el congregarse. Todas esas cosas contribuyen a que nuestra fe crezca y se aumente. Aproveche el tiempo de paz para fortificar su fe.